Bien. Bueno, vamos a esperar un poquito que va entrando más gente. Damos 5 minutos de changüí y arrancamos, ¿sí?
Bueno, me parece, no, yo no sé si va a haber más gente hoy, así que arrancamos. Eh, buenos días a todos. Buen Eh, día. creo que esta semana ya vamos a tener las notas de los parciales. Perdón por la tardanza. Eh, bueno, hoy lo que vamos a ver es, no sé si se los había comentado en la clase pasada, elementos de los sistemas electorales. Que está por lo menos en el libro físico que tengo yo alrededor de la página 202, ¿sí? Es, ya les digo bien, es el capítulo 5.2, 3 y 4. Son poquitas hojas, serán 15, 16 hojas en las cuales hay muchos gráficos y tampoco es mucho para leer. No es un tema muy largo, pero está bueno para poder organizar alguna información que en algunos casos algunas cosas ya las hemos visto y en otras uno ya las sabe, pero no las tiene como organizada, ¿sí? Información. Cuando hablamos de los sistemas electorales, básicamente estamos hablando de cuáles son o sea, los criterios por los cuales vamos a asignar los cargos, ¿sí? Y, no, el té está caliente. Eh, y cuáles son los criterios que vamos a utilizar para asignar esos cargos. Y además, cuál es la modalidad por la cual vamos a gobernar. O sea, todos los sistemas no son iguales, son diferentes y se adaptan a particularidades de cada uno de los países donde se van a utilizar, ¿sí? El capítulo no, porque tiene una primera parte que no nos compete a nosotros en este momento, pero básicamente sí habla, por ejemplo, sobre el concepto de la mayoría, ¿sí? Y cita nosotros no lo hemos visto, el concepto de la voluntad general de Rousseau. Cuando Rousseau habla de la voluntad general, está hablando de la mayoría, pero ahora el capítulo nos dice algo que es muy interesante, es, bueno, pero ¿de qué tipo de mayoría podemos estar hablando? Porque la mayoría puede ser una mayoría absoluta, que es la mitad más uno, puede ser una mayoría relativa, concepto también de la primera minoría, puede ser la mayoría, o sea, cuando Rousseau habla de la voluntad general, habla de un concepto muy abstracto, ¿sí? También porque pertenecía a una corriente que se llamaba romanticismo. Pues bueno, o sea, eso se puede bajar un concepto bastante lógico con preguntas muy prácticas. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver esto con la praxis, ¿sí? Con la praxis electoral. ¿No Eh, se puede repetir el capítulo y las páginas que mencionó que estaba este tema? mira, yo, Sebastián, en mi versión del libro yo lo tengo de la 202 a la 218 y es el capítulo 5 de los puntos 2, 3 y 4. Pero digo en mi libro porque a veces en la versión digital que ustedes pueden tener puede cambiar un poquito las páginas, ¿sí? Bien, perfecto, gracias. Nada. Entonces, bueno, está esta idea de cuáles son los criterios que vamos a utilizar para definir lo que es una mayoría, en qué tipos de casos vamos a utilizar una mayoría u otra mayoría. Recuerden que hay, qué sé yo, para hacer algunas reformas se necesitan 2/3 de las cámaras, es mayoría grabada, eh, mayoría absoluta es la mitad más uno, ¿sí? Hay diferentes conceptos, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo que vamos a ver son algunas de estas características que define lo que es un sistema electoral, ¿sí? Que después nos va a ayudar para entender otras cuestiones más adelante. Y algunas que ya hemos visto, ¿se acuerdan cuando vimos? Bueno, perdón, no me voy a adelantar porque si no, no se va a entender nada. Pero por ejemplo, ahí en el capítulo arranca con estos conceptos de lo que es la mayoría absoluta, o lo que es, por ejemplo, el voto alternativo, que es algo que nosotros no conocemos acá, ¿sí? El voto alternativo es esta idea de establecer una serie de preferencias dentro del voto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos
¿Qué pasa cuando nadie termina de juntar los votos suficientes como para ganar algo? Digamos, ni siquiera pongámoslo en términos políticos, ¿sí? O sea, cuando no podemos establecer una mayoría. Bueno, tenemos que forzar una mayoría, ¿sí? ¿Cómo se fuerza una mayoría? Por ejemplo, en nuestro sistema utilizamos la segunda vuelta o el balotaje, ¿sí? Tenemos criterios, por ejemplo, para ganar en primera vuelta, ¿sí? ¿Cuál sería el criterio para ganar en primera vuelta? Tiene que haber mínimo de 45% de los votos con una diferencia de 10% con el segundo candidato. Y ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Sí? Porque piensen que o sea, la gobernabilidad implica costos políticos, ¿sí? Si uno pone un piso muy bajo, va a tener problemas de gobernabilidad porque va a haber mucha gente que no lo votó a uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para eso se fuerza un balotaje, para que la gente elija, ¿sí? Sobre esos candidatos. Hay otros sistemas que tienen otras modalidades, como por ejemplo lo que se llama el voto alternativo o segunda vuelta automática, creo que le llaman, que básicamente es establecer un orden de preferencia sobre los candidatos. Entonces, qué sé yo tengo candidatos A, B y C y elijo mi primer candidato es el A, pero si el A no sale, bueno, elegiré el C y después elijo el B. En vez de hacer un balotage, bueno, el A no ganó de manera absoluta. Bueno, vamos a ver cuáles son los órdenes de preferencias diferentes de los otros, de los votantes con respecto a los otros candidatos. El A junta suficientes, o sea, el que no salió el B o el C, ¿tiene como segundo candidato al A? Vamos a ver, quizás sí, quizás no. Entonces, el sistema automáticamente va contabilizando esto y puede ganar, eso es lo que se llama una segunda vuelta, creo que automática le ponen, ¿sí? Pero digamos, establece un orden de preferencias de los candidatos por los cuales no hace falta forzar un balotaje, ¿sí? Es una manera de conseguir una mayoría sin solicitar una segunda vuelta. Ese podría ser una de las maneras, ¿sí? Nosotros tenemos el balotaje, que es otra, ¿sí? También nos habla del concepto de la mayoría relativa, ¿sí? Mayoría relativa es lo que llama, es el modelo británico, o le pone el primero que pasa la meta, que es esto, digamos, es la primera minoría, ¿sí? Cuando uno no establece una mayoría que tenga un término específico para decir que es una mayoría, bueno, es una primera minoría, y eso se le llama el primero que cruza la meta, porque es el que más tiene. Pero no establece tanta diferencia con el segundo. El problema de esto es que puede tener un alto costo para poder gobernar, ¿sí? Eh, Porque, de nuevo, o sea, tiene muchos costos a la hora de decir, bueno, yo no voté esto y esto ganó. Vos cuando votás, cuando forzás mayorías, lo que estás buscando es consenso, ¿sí? Porque estás obligando a la gente a elegir. Por ejemplo, ahora con las PASO, ¿sí? Saben que las PASO fue algo que diseñó Abel Medina, ¿sí? Creo que alrededor en el año 2013. Las PASO las diseñó Abel Medina. ¿Por qué? Porque hay un problema grande en el sistema electoral argentino, ¿sí? Que esto tiene que ver con los modelos de representación política. Antes no hacía falta unas PASO. ¿Por qué? Porque están lo que se llama las internas, ¿sí? Las internas eran o sea, se vota hacia adentro de los partidos y eso establece cuáles son los candidatos que van a ir a elecciones. Pero ¿cuál era el problema con este modelo? Es que la gente ya no está afiliada a los partidos, ¿sí? Entonces, lo que termina pasando es que los candidatos que uno tiene en el menú para elegir son candidatos que la mayoría de la gente no representan el interés, la voluntad de las personas. Simplemente, o sea, establece el interés de las internas políticas. Entonces, las votaciones generales se convierten en una caja de resonancia de lo que sucede dentro de los partidos. Y hay al tener pocos afiliados, se produce una diferencia muy importante, ¿sí?
en esto. O sea, está desenganchado la interna de los partidos con lo que sucede en el electorado en general. Entonces, hubo que diseñar un sistema que nadie dice que es perfecto, ¿sí? De hecho, eh, qué sé yo, o sea, si uno le pregunta a Juan Manuel, yo en alguna reunión, en alguna charla he escuchado que él dice, bueno, fue una estrategia para salir del momento. Uno no sabe si esto, porque hay muchas quejas con respecto a qué tanto se necesitan hoy en día, pero bueno, fue una salida en ese momento que se pensó para poder, y por eso se llama, o sea, es una manera de incluir al electorado general y establecer cuáles son los pisos de los candidatos que uno va a tener, ¿sí? Y poder descartar ciertas elecciones que no forman parte de la voluntad del electorado general, ¿sí? Entonces, eh, esto es un problema, para mí sí es un problema grande, o sea, las PASO subsanan un problema, pero bueno, genera otros también, como se habló mucho, sí, de ¿son necesarias las PASO o no son necesarias? El problema es que si no están las PASO, los partidos hacen cualquier cosa que está absolutamente desenganchado con el interés del público en general, ¿sí? Y esto pasa justamente por la crisis de representación política que existe no solamente en Argentina, en general, ¿sí? Pero bueno, en otros lugares tienen otros modelos que lo abordarán de otra manera. Entonces, tenemos este otro modelo, bueno, este otro modelo, el concepto del primero pasa a la meta, ¿sí? Después tenemos, ¿sí? El concepto de cómo otras maneras en las cuales se van a enfrentar los candidatos. Y hay algo que se llama el método Condorcet, para que lo tengan en cuenta. Estos son diferentes fórmulas, ¿sí? Por las cuales se van a elegir. El método Condorcet, por el nombre Condorcet, probablemente no lo conozcan, pero aquellos que les guste el deporte, sí, no solamente el fútbol, sino otros deportes como el hockey, el básquet, el tenis, conocerán que hay algo que se llama el método de round robin, ¿sí? Es el todos contra todos. Se agrupan a los, en este caso, qué sé yo, los equipos o los deportistas en grupos chicos, ¿sí? Y hacen que se enfrenten y terminan teniendo un ranking y después se enfrentan el primero con el segundo, ¿sí? Así, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, ¿sí? Eh, Eso se llama método Condorcet, ¿sí? Que lo tienen creo que en la página 204. Eh, Esto surgió en el siglo XVIII, ¿sí? Eh, Tiene algunos problemas, ¿sí? Es un método, obviamente, tiene unos cuantos siglos, tiene un elevado costo de toma de decisión porque constantemente hay que estar comparando a los candidatos y además a veces inflige el tema de lo que se llama el carácter de transitividad, ¿sí? ¿Qué quiere decir el carácter de transitividad? Cuando uno agrupa a los candidatos en pequeños grupos para hacer estas comparaciones, ¿sí? De todos contra todos, a veces hacia afuera del grupo, no, o sea, ahí en el capítulo, a ver en qué página, hace un ejemplo muy grande, sí, muy extenso, de las fallas del sistema Condorcet en cuanto al carácter, lo que se llama de transitividad. El carácter de transitividad es esta idea de si A es mayor a B y B es mayor a C, por ende A es mayor a C. ¿Sí? Bueno, en la página 205 y 206 creo que está los ejemplos, ¿sí? Lo que se llama la intransitividad de las preferencias colectivas. A ese es el problema, ¿sí? Eh, bueno, ahí hacia el principio aparece, también habla de algunos politólogos que se dedicaron a debatir sobre este tema. Habla de Arrow, es difícil las implicancias de lo que es una mayoría definida. Es muy difícil establecer una mayoría definida porque depende cómo se va a enfrentar a los candidatos, ¿sí? La realidad es esa. Eh, Esto se utiliza mucho dependiendo. eh, está bueno ver esto. Habla de lo que se llama la agenda setter, que nosotros ahora no lo vamos a ver, es algo que se ve mucho más adelante en la carrera de ciencia política, pero cómo se establecen los temas de agenda, ¿sí? Digamos, tiene que ver con el juego político muchas veces hacia dentro de las cámaras. Pero lo importante es entender que existe el método Condorcet, que es el round robin, para aquel que conoce de deporte, ¿sí?
es agrupar a los candidatos, ¿sí? En pequeños grupos y comparar las preferencias, pero bueno, esto tiene un problema, tiene un alto costo, ¿sí? A nivel político, porque hay que estar haciendo esto, si uno lo establece todo el tiempo, se hace muy largo y además a veces cae en el carácter de la intransitividad de las preferencias colectivas, ¿sí? Que es esta idea de que no siempre se puede generar este carácter transitivo de que si A es mayor a B y B es mayor a C, A es mayor a C, con todos los candidatos, ¿sí? Dependiendo, ahí lo que te dice es que dependiendo cómo organice los candidatos, a veces va a ganar uno y a veces va a ganar otro. Y eso se utiliza en los sistemas que tienen algunos estos modelos para establecer agenda, ¿sí? Para ver cuáles son las cosas que te importen poner arriba de la mesada como para poder hacer una agenda, ¿sí? Política. Bueno, ¿hasta acá se entiende? ¿Alguien más? que eh, ¿El resto? ¿Alguien más? Hola, ¿el resto están escuchando? No sé, pues realmente estoy... ¿Se está entendiendo esto? ¿Les resulta demasiado aburrido? No, Nadie. no, está perfecto. Sí. Yo. Sí, Sebastián, vos porque te veo la cámara prendida, pero el resto es como que tranquilamente podría ser el muñeco de Homero de trabajo muy duro. Pa, que me más. Nadie me está ni siquiera respondiendo. No sé si están ahí. Sí, sí, estamos, Juan, se Bárbaro. escucha. Uno necesita ese feedback, porque si no siento que estoy haciendo un monólogo y necesito saber que por lo menos están siguiendo el hilo de la conversación, porque si no, viste, este es un tema que entiendo que es lunes y es muy temprano y se puede ser un bajón, ¿sí? Eh, pero bueno, es importante entender que estas cosas existen, ¿sí? Este, otro tema que para mí probablemente es el más importante, ¿sí? De todo esto, que podría ser hasta un tema de una pregunta de examen, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos en los criterios de representación política el concepto de lo que sería uninominal y plurinominal? ¿Alguno se acuerda de eso? ¿No? Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos los modelos de representación política, que existía algo que se llamaba el notable del pueblo, cuando se representaba, que era, no sé, un candidato de un pueblo o de un distrito, que era como digamos, el que se consideraba más apto, no el más parecido a nosotros, Sí, sino el que era... el que tenía la posibilidad era también, Sí, económica exactamente. sobre todo. Bueno, eso es porque es un candidato por un distrito. Eso se llama criterio uninominal. Nosotros ese criterio lo tenemos para algunos cargos. Para el cargo de presidente, para el cargo de gobernador, básicamente esos dos cargos. Por ejemplo, para el cargo de presidente todos votamos en un distrito que es uninominal, que es todo el país, ¿sí? Porque todo el país vota por un candidato. Eso es el país se convierte en un distrito uninominal, ¿sí? Pero existen otros criterios, por ejemplo, cuando votamos diputados, ¿sí? En ese caso el distrito sería plurinominal, ¿sí? En nuestro caso. Pero hay otros sistemas como yo se los había comentado, recuerden que por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires hay otros lugares que sigue siendo así, que en vez de tener, no sé, cierta cantidad de bancas por toda la ciudad de Buenos Aires, lo que se hace es, se cuadriculaba la ciudad de Buenos Aires en una cierta cantidad de distritos y es un distrito por un candidato por cada distrito, ¿se entiende? En vez de agarrar a todo el lugar y hacer lo que se llama una representación más proporcional, es bueno, quizás en un barrio, no sé, hay más preferencia por la reta, en otro barrio habrá más preferencia para algún candidato kirchnerista, en otro barrio habrá algún candidato del Partido Obrero, ¿se entiende? ¿Sí? Este, es, es diferente dependiendo del lugar. Pero en general los sistemas que son, o sea que hay varios escaños, hoy en día se tiende a buscar una representación proporcional, ¿sí? Pero es importante entender, por ejemplo, si yo les digo, les pongo esta afirmación, a ver si díganme si es verdadero o falso, que en un sistema plurinominal el criterio que se utiliza es el de la mayoría. ¿Es falso o verdadero eso? Verdadero. No, es falso.
pero Si no el sé, son muchas distrito, personas, no sé. si el distrito es plurinominal, el criterio que se utiliza es proporcional, no de la mayoría. Y si el distrito es uninominal, no hay posibilidad de que el criterio sea proporcional. ¿Sí? Esa sería la versión contraria. Si yo les pongo que el distrito es uninominal y el criterio que se utiliza es proporcional, ustedes me tienen que poner que no, que eso es falso porque es imposible, porque hay un solo cargo. Entonces, no hay posibilidad de que sea. Y bueno, igual en el caso contrario, en general, es si el distrito es plurinominal, existe la posibilidad de que sea de la mayoría, que se llama winner takes all, pero la realidad es que en el 99% de los casos, lo más probable es que sea criterio proporcional, ¿sí? En el que es imposible, si el distrito es uninominal, no hay posibilidad de que el criterio sea proporcional. No se puede, es de la mayoría. O sea, está el 100% concentrado en un individuo. Efectivamente. Entonces solamente podemos aplicar un concepto de la mayoría, pues no se puede dividir ese cargo. Y al revés, lo más probable es que, o sea, no es tan común encontrar sistemas en el cual la mitad más uno elija y se lleve todos los cargos, ¿sí? A menos de que sea, por ejemplo, no sé, diputados no. ¿Se acuerdan cuando vimos el concepto del presidente se lleva todo, o sea, el presidente al ser uninominal, bueno, él elige su gabinete, se llama winner takes all. El ganador se lleva todo, ¿sí? Que eso tiene altos costos políticos también. Entonces, está la regla, está lo que se llama la regla de la mayoría y lo que se llaman los sistemas proporcionales, que es esto que les había comentado recién, ¿sí? Ahora, Profe, sí, pero el sistema plurinominal como desventaja también te puede generar una parálisis legislativa, habíamos visto. sí, o sea, a ver, sí, pero no, o O sea, sea, pero ambos tienen ventaja y desventaja, quiero es una decir. característica intrínseca de los sistemas democráticos también, Sebastián, porque vos pensás que no existe como el que gana el gobierno se lleva todos los cargos de diputado. Eso sería un sistema de partido único. O sea, un sistema de partido único porque solamente no hay. O sea, naturalmente va a haber No hay oposición, digamos así. cuando vos tenés una democracia, ya sea sistema presidencialista, democracia parlamentaria, como quería decirle, cuando hay un mínimo de dos partidos relevantes, existe la posibilidad de parálisis institucional. O sea, es un juego propio de la democracia, ¿sí? Existen herramientas dentro de cada sistema, eso se le llama ingeniería política, para hacer o que la parálisis sea lo menos relevante posible o para poder subsanar, o mecanismos para poder subsanarla, ¿sí? Hay algo que se llama que eso viene de San Agustín de Hipona, que se llama, o sea, el gobierno de los ángeles, ¿sí? Que es como, el sistema funciona porque la gente quiere que el sistema funcione, porque si el sistema no funciona, bien como vos decís, se puede llevar una parálisis institucional. Eso es algo intrínseco de los sistemas democráticos, o sea, el debate, forzar al debate y a votar, hace que, es como jugar al Tate Tibich, o sea, en algún momento, si yo quiero solamente joder al resto y que nada pase, puedo hacerlo. Si tengo la cantidad de votos suficientes para que eso suceda. Si no tengo la cantidad de votos, no. Y a ese juego se le pone otro nombre, que es lo que se llama, que eso también se estudia ya en, no sé, en otras materias más de análisis político, que por ejemplo es el presión de grupos y grupos de presión. A veces en modelos donde el poder está muy distribuido, hay grupos chiquitos que adquieren mucha relevancia. ¿Por qué? Porque quizás esa cantidad de votos puede tener 3 diputados, un bloque sumamente radicalizado, no tiene peso propio hasta que los necesitas para desempatar, ¿sí? Y a eso es un grupo de presión. Son grupos muy atomizados, con generalmente tienen preferencias muy marcadas, qué sé yo, en grupos, siempre hablo del tema de los grupos ecologistas porque es lo que más fácil se entiende, ¿sí? Pero podría ser, no sé, en Europa el Partido Pirata, creo que tiene algunos candidatos, o grupos religiosos que están establecidos en algunos países como Holanda, eh, pero a veces necesitas de esos votos para poder desempatar. ¿Y qué te van a pedir a cambio? Te van a pedir algo, ¿entendés? Eso es un grupo de presión.
podría ser un grupo de presión. Bueno, volviendo a esto. Tenemos el concepto de la regla de la mayoría, el winner takes all, los sistemas de representación proporcional, ¿sí? Ahora, donde el poder intenta estar disperso, los sistemas de representación proporcional. Para empezar, acá como les había comentado, porque digo acá, acá pasó, acá hubo, como les había dicho, representación por distritos uninominales, ¿sí? O sea, hubo un candidato por cada distrito, por ejemplo, dentro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿Por qué se reformó y se llevó hacia modelos de representación proporcional? Pues no había consenso. En realidad, no, tiene que ver con el consenso, pero no de la manera que me estás pensando. Piensen cuando vimos los modelos de representación política. ¿Qué pasa? Piensen que esto sucedió a principios del siglo XX. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo de cambio en los modelos de representación política? Derechos humanos. No, los derechos humanos vinieron de poco después. En 1820 estamos ahora. No, no, no. O 1920. Principios de 1900. Está bien. ¿Qué pasó hacia principios de 1900? La revolución. Se revolucionó la sociedad y bueno, estuvo la guerra mundial. No, pero además pasó algo. O sea, en los modelos de representación política pasamos de los modelos, digamos, tradicional oligárquico a lo que sería el modelo de masas, ¿sí? A ¿Se un acuerdan estado moderno, digamos, sí. cuando vimos que las grandes masas acceden al voto? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si vos juntás, porque digamos, el modelo de distritos uninominales, lo que hace es que el ganador se lleva todos los cargos en cada trazado, Es ¿sí? como centrar el poder en una misma idea solamente. Exactamente. De la manera contraria, tendría que dividirse y no todos podrían tener la misma línea. Es una manera Efectivamente. como de debilitar. Efectivamente, Mariel. ¿Y por qué esto es importante lo que dice Mariel? Porque esto funcionaba bien mientras los que votaran fueran siempre todos parecidos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había un electorado más homogéneo y más parecido al el notable, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en el siglo XX? Las grandes masas empiezan a acceder a votar y surgen lo que se llaman los partidos, los modelos de masa, los partidos de masas, ¿sí? ¿Qué pasa si los partidos de masa se llevaban el cargo? Se llevaban todo. Entonces, la manera de encontrar un conducto para que los partidos de masa empezaran a acceder al poder sin llevarse puesto todo el resto era acceder a un modelo proporcional y no a un no modelo mayoritario, ¿sí? Porque si el winner takes all es obrero, pues, ya no queda ningún cargo para el resto, ¿sí? Como dice Mariel. Entonces, es importante que entender de que el criterio cambió por el acceso de las grandes masas al voto, ¿sí? Entonces era una manera de tratar de incluir el institucionalizar los reclamos obreros a través de diputados, ¿sí? Por así decirlo. Eventualmente se terminaron llevando puesto el sistema, pero digamos, en un primer momento la idea era tratar de institucionalizar el reclamo obrero para evitar que tuvieran todos los cargos. Digo, se llevaron puesto el sistema porque eventualmente los partidos de masas fueron los preponderantes en el siglo XX, ¿sí? Y un partido como el PAN desapareció, que era el partido oligárquico argentino por excelencia. Pero bueno, es la manera de poder conducir esto. Reducir la posibilidad de un triunfo total, así lo dice en el texto, ¿sí? Y esto había alguien en la clase anterior que había comentado algo importante con respecto a esto. Fíjense que esto no solamente sucede, o sea, tiene que ver también con institucionalizar a veces reclamos que son radicales, qué sé yo. Yo me acordaba de la manera de convertir grupos radicales, ¿sí? Él hablaba de o sea, por ejemplo, qué sé yo, las FARC. Que las FARC dejen de tener una lucha armada en lo que son las FARC, ¿sí? Los grupos radicalizados que toman parte del territorio en Colombia, que tengan partidos políticos y puedan accionar políticamente,
lo cual parecería una locura para la mayoría de la gente, lo que hace a veces es bajar la conflictividad bélica, ¿sí? Porque, digamos, o sea, te incluyo políticamente en el juego político para evitar de que sigas matando gente, ¿sí? También pasaba con un grupo que se llamaba Batasuna con los vascos, ¿sí? Estos serían grupos de presión, Ahí ya sería depende, sí, depende de la masa crítica que tengan, ¿sí? pero bastante legítimos, digamos. El nivel, es que el punto con esto se sale de la clase, pero es como para que tengan un ejemplo de cómo el juego político puede bajar la conflictividad. La legitimidad se la va a dar el electorado. Vos le estás dando la posibilidad de participar en el sistema, ¿sí? A ver, te lo digo de otra manera. Un grupo de presión efectivamente podría ser, Sería como para evitar un mal mayor, ¿no? Es Claro, como te después doy una depende de que la gente, participación para ver o si hasta, bajas o un hasta, poco. o hasta a veces también podría ser una manera de que pierdan legitimidad. O sea, la gente a veces puede pensar de que existe un pensamiento mágico de que estas personas representan a una mayoría de personas en un lugar y quizás no lo hacen, ¿sí? claro, porque No, darle representatividad política también implica exponerlo efectivamente, a la crítica de la masa. efectivamente. Efectivamente. Ok, si vos venís y ponés bombas y decís que el País Vasco tendría que estar separado de la mayoría de España y vamos a llevar la lucha armada y qué sé yo, pero después, ok, dale. Batasuna, partido político. ¿Cuánta gente te vota? No te vota ni el loro. Entonces la gente no está a favor de lo que vos decís. ¿Se entiende? Es como dicen ustedes, o sea, exponen estos grupos a veces en el juego político o sea, hace que sean vulnerables, sí, en ese La sentido. soberanía siempre queda en el pueblo, entonces. Siempre, siempre está en Ahí el está, pueblo. pero por eso, y entender este juego de que muchas veces es esta idea de que la política es la extensión de la guerra y la guerra es la extensión de la política, ¿sí? O sea, son dos caras de la misma moneda y ok, te incluyo en el juego político. Por ejemplo, a Batasuna me acuerdo, me acordé de Batasuna porque justamente habían dicho lo de la FARC en la otra clase, en la otra comisión. Y, por ejemplo, el término que le daba el Estado español para que Batasuna pueda participar políticamente era justamente que no haya conflictos bélicos, ¿sí? O sea, vos no puedes hacer las dos cosas, no puedes poner bombas e ir a votar a un parlamento, ¿sí? O sea, si vos querés que te valore tu opinión políticamente en el juego político, vos no podés accionar más como un grupo armado, ¿sí? Me acuerdo que se le había sacado en algún momento la representación política porque había habido un inconveniente, habían puesto una bomba, no sé si habían matado a alguien, había pasado todo un quilombo con respecto a eso. Eh, o mismo acá podríamos hablar con los grupos, con los grupos en la década de los 70, fin de los 60, principios de los 70, también entendemos, hoy en día por suerte en la Argentina entendemos, o por lo menos hay un consenso generalizado de que la violencia no es una herramienta de transformación política, o por lo menos la mayoría de nosotros lo entendemos, ¿sí? Después de la época de la dictadura entendemos que los canales legítimos son los canales democráticos para manifestar la voluntad de transformación política, ¿sí? Aunque la mayoría de la gente está bastante agotada de eso, pero hay un consenso por parte de la población de esto, ¿sí? Pero bueno, encontrar canales institucionales para representar o manifestar conflictos políticos sociales es importante, ¿sí? Darle a los grupos acceso a votar es una manera de esto, de exponerlos, y lo cual puede ser bueno o puede ser, o sea, podés ganar o perder, pero lo importante es incluir en el juego político, bueno, les da. Hay grupos que no quieren estar incluidos en el juego político, es algo importante tener en cuenta también, ¿sí? Porque entienden esto, entienden de que perderían en ese juego, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a la clase, es importante esta idea de que cuando se mutó de distritos uninominales a distritos plurinominales, tuvo que ver, o sea, cuando el criterio de representación pasó de ser de la mayoría, ¿sí?, a la proporcionalidad, tuvo que ver con esta idea de tratar de incluir en el juego político, ¿sí?, a los partidos obreros que estaban empezando a surgir y evitar de que se lleven puesto el sistema, ¿sí? Bueno, creo que con esto terminamos con la primera parte. Y esta es una clase, podría ser bastante cortita en el sentido, porque es todo como muy cortito y al pie. Y bueno,
Cuando nos habla así después de los que son los elementos de los sistemas electorales, básicamente, como para poner en regla, hay dos criterios básicos que son las fórmulas y la magnitud. Cuando hablamos de la fórmula, hablamos de esto, si es mayoría o proporcionalidad, y el otro concepto es la proporcionalidad, ¿sí? La fórmula también puede tener que ver con el concepto de si es absoluta o relativa la mayoría, ¿sí? O sea, cómo lo vamos a establecer. Y en cuanto a las fórmulas, también, cuando no es mayoría y es proporcional, ¿cuál es el sistema que ustedes conocen que se utiliza acá para establecer las fórmulas proporcionales? ¿Qué sistema se utiliza acá para establecer la fórmula, la proporcionalidad de la fórmula, para decirlo de una manera que se entienda más? ¿Cómo se eligen los diputados acá? ¿Bajo qué tipo de fórmula? ¿De qué modelo? Diputados se elige uno cada 33.000 habitantes. ¿Es eso? No, eso es cómo se divide, pero el criterio, cómo... O sea, cuando hablamos de fórmulas de proporcionalidad, ¿piensan que todos los modelos son iguales? No, Bueno, obviamente no. ¿qué modelos? O sea, esto se estudia, a veces se estudia en el secundario, a veces yo no lo estudio en el secundario, pero ¿cuál es el criterio para asignar las bancas? Más allá de que hay un diputado cada tantos habitantes. Dos de la mayoría y uno de la minoría. No, eso es en el Senado. Eso es Senado. Eso no es diputado. Si tienes otra materia y pones eso, te van a reprobar, Sebastián. Eh, Eso es Senado. Y eso no es un criterio, es un tipo de proporcionalidad, pero no de la manera de la que estamos buscando ahora. Porque ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿cuál es ¿Cómo era? o sea, nosotros tenemos esta pelota de diputados, ¿sí? Y tenemos esta pelota de votos. ¿Cómo se traducen esos votos en diputados? ¿Cómo hacemos para dividir, o sí, porque hay que dividirlo, esos votos, cómo se llaman escaños, ¿sí? Las bancas. Y se divide proporcionalmente la cantidad de votos por la cantidad de bancas que hay disponibles. Es que vos pensás que funciona simplemente así, Sería lo lógico, digamos. pero a eso voy. No, Hay un solo. no, porque el partido que está vigente es el que más bancas va a tener. Puede que sí, puede que no, ¿eh? Ojo, Mariel. Pero Puede digamos, si un suceder, partido tiene el porque vos podés elegir de 50%, manera separada presidente o diputados. Así que pueden cortar lista y pueden cortar boleta. Pero digamos, hay un nombre que se les está escapando, que yo estoy seguro que saben por lo menos el nombre. El sistema DONT. ¿Les suena el sistema DONT? Ah, yo iba a decir el sistema Hackdog, que es el otro, sí. Bueno, el sistema DONT es el criterio de representación proporcional que nosotros usamos, ¿sí? Hay básicamente dos sistemas, lo que se llama los sistemas de lo que se llama del cociente y el divisor, ¿sí? Hay uno que se llama la cuota Herd, que ahora la vamos a ver, y otro que se llama el sistema DONT, ¿sí? El que nosotros utilizamos es el sistema DONT, D apóstrofe ONT, que es un sistema francés que se inventó hacia finales del siglo XIX, ¿sí? Que es cómo vamos a hacer para asignar las bancas, ¿sí? Bueno, el sistema es, a ver, ya les digo en qué página del manual está, para que vean, porque hay unos cuadritos. El sistema DONT está en la página 210 y el sistema HER, la cuota HER, está en el 208. Eso es lo que se llama fórmulas de decisión, ¿sí? O si quieren primero comentamos un poquito de la cuota HER que aparece primero ahí y es un poco más simple. Básicamente ahí pone el ejemplo de, tenemos 100 votos, ¿sí? Que son porcentajes, 45% el primer partido, 45%, el segundo 15%, el tercero 35% y el cuarto 5%, ¿sí? Entonces lo que hace básicamente es dividir el total de los votos emitidos por las bancas en disputa, ¿sí? En este caso se dice que hay 8 escaños y hay 100 bancas, entonces es 100 dividido 8 y da 12,5. ¿Y después qué hace? Agarra y divide. Juan, discúlpame, Sí, ¿dijiste que había un cuadro en la página 210? no, 200, sí, 208 y 210 yo tengo. Me parece barra legal, el sistema electoral argentino, evolución igual él lo histórica y tiene físico. características actuales. Claro, fíjate que seguramente vos lo tenés un poquito antes, Mariel, porque es la versión digital.
No, yo tengo el manual. Hoja. Y busca entonces el punto 4.1, fórmulas de decisión. A Por ver. lo que me estás diciendo, tiene que estar un poquito antes, porque yo la barrera legal lo tengo más adelante. Unas páginas más adelante. Es la página 200 si es el libro digital. Fíjate que lo tenés que tener un poquito antes, entonces. A ver, me voy a fijar. Fíjate el punto fórmulas de decisión. Y ahí aparece al toque la fórmula GER, el método GER. Todas estas fórmulas son... o Sí, sea, está a partir de fórmulas... fórmulas de decisión en la página 200. Ahí está. Como quien había comentado, Sergio me parece que lo había comentado recién. Sí, yo no. Por eso, o sea, a veces varía un poquito dependiendo de la edición, puede cambiar un poquito. Entonces, si ves ahí, tenés, o sea, la verdad que es muy simple el sistema, ¿sí? Agarra este número, ¿sí? Este que surgió, que es el cociente, me parece, y se lo aplica a la cantidad de escaños, ¿sí? Digo, a la cantidad de votos. Entonces, por ejemplo, pone 45, que es el primero, dividido 12.5 y le da 3,6. Al segundo 15 dividido 2.5, 12.5, 1.8, al tercero le da 2.8 y al último le da 0,4. Entonces, ¿qué hace? Primero le asigna la cantidad de bancas al número que está antes de la coma. O sea, si el primero sacó 3.6 le da 3 bancas. Al segundo sacó 1.2 le da una banca. Al tercero sacó 2.8 le da 2 bancas. Y el último, como sacó 0, le da 0 bancas. Pero ¿qué pasa? Con este sistema hemos cubierto 6 bancas, ¿sí? Faltan 2 escaños más porque son 8 lugares. Bueno, nos vamos después de la coma a ver qué hay. Y el primero tiene punto 6, el segundo punto 2, el tercero punto 8 y el otro punto 4. El partido A y el C se llevan las 2 bancas restantes, ¿sí? Y ahí cubriste las 8 bancas. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, Sí, sí. mira, Sebastián, si tenés En principio va en el porcentaje y ahí es la cantidad de bancas y después cuando sobran las bancas sería a la mayor cantidad después de la coma, que es Sí, el 8 y pero el 6. no es necesariamente por porcentaje. Al porcentaje se le aplica un cociente, ¿sí? Que es Ah, este número, que es este 12,5. Vos agarraste los votos y los dividiste por la banca, ¿sí? Que te da 12,5. Y después agarrás los votos, ¿sí? O en este caso sería lo mismo, votos y Pero hay una porcentajes. proporcionalidad matemática. Exacto, hay una Sí. proporcionalidad, pero es un criterio de proporcionalidad. El sistema DONT no necesariamente tiene el mismo criterio. Es parecido, pero no es igual. La cuota GER es un poquito menos mayoritaria, ¿sí? que el sistema DONT. Porque el sistema DONT trata de favorecer a los partidos más grandes. Como van a ver, si vos tenés, Sebastián, si vos en algún momento tenés el manual enfrente, vas a ver que esto se entiende muy fácil cuando tenés el manual enfrente y ves el cuadrito, Sí, ¿sí? sí, me imagino que es cuestión de Es que es más repasar el fácil, tema. parece un nene de séptimo grado podría hacer esto, ¿sí? Es que la verdad hoy hace un rato rendí el recuperatorio de derecho, que me fue Uf, bien, por suerte, y la verdad que vengo bastante flojo en esta materia no, y está bien, quiero está bien. retomarla bien. Está bien, no hay problema por eso, pero a mí lo que me importa es que más o menos entiendan, después pueden revisarlo, no les voy a hacer un ejercicio para... Hay gente que lo hace, a mí me parece perverso. No, no, está bien, ya Hacerles, perfecto, se entiende. hacerles en el examen un ejercicio para que hagan el sistema DON. No, no, para mí no hace falta, ¿sí? Mientras entiendan que existen criterios de proporción. Y el sistema DONT, a diferencia de este sistema, lo que hace es todavía, para mí, más simple. Está el partido A, B y C, fíjense las mismas cantidades y hay una cantidad de escaños, 8. Entonces, el cuadrito, como lo pueden ver, aparecen por encima los candidatos con la cantidad de votos, ¿sí? O en este caso es lo mismo votos y porcentajes, porque son 100, 100. Ay, me parece que se va a cerrar. Bueno, hagamos este ejercicio y después cerramos la reunión y abrimos la otra. Y la cantidad de escaños. Esto es el divisor, ¿sí? Una cosa es por el cociente, que es el que habíamos visto, que es la cuota GER, que es ese cociente, es el que sacamos, ¿sí? De la cantidad de votos por la cantidad de escaños. En este caso, lo que hacemos directamente es, pone los escaños en 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 8. Profe, ¿por qué toma el cociente? ¿Cómo?
¿Por qué toma el cociente de la Porque es cantidad un de votos? criterio. El cociente generalmente es un criterio por el cual vos vas a hacerlo. Claro, basa la proporcionalidad en Es ese un tipo, es criterio. una forma de aplicar proporcionalidad. ¿Sí? Es agarrar la cantidad de votos, dividirlo por la cantidad de bancas, esto te da un cociente, ¿sí? Que después vos lo utilizás para hacer otras cosas. Y en el otro caso, lo que se llama es un divisor, que agarra el escaño y es el cargo 1, el cargo 2, el cargo 3, el cargo 4, el cargo 5, el cargo 6, el cargo 7, el cargo 8, y utiliza ese número como un divisor. Entonces, agarra el primero 45 dividido 1, 45, 15, o sea, el partido A sacó 45, el partido B 15, el partido C 35 y el partido D 5. Entonces agarra primer escaño, 45 dividido 1, 45 dividido, 45 dividido 1, 15 dividido 1, 35 dividido 1 y 5 dividido 1. ¿Ok? Hasta ahí todos felices, entendemos cuál es el... Vamos del más al menor. En el segundo, 45 dividido 2, 15 dividido 2, 35 dividido 2 y 5 dividido 2. Y después agarra el tercer escaño. 45 dividido 3, ¿sí? ¿Se entiende? Y hace esto todo un cuadro. Y entonces tenemos 8 cargos. Bueno, agarramos de todo ese cuadro agarramos los 8 números más grandes y los ordenamos de mayor a menor. Y no importa quién los tenga, bueno, le vamos a dar el cargo, ¿se entiende? ¿Y Es muy simple el sistema. resulta justo? Porque Claro, sí, sí. De hecho, parece si te fijas, arbitrario a simple vista. no parece arbitrario porque lo que estás haciendo es, Una obviamente que proporcionalidad matemática es en fin, ¿no? obviamente que este modelo va a favorecer a los partidos más grandes, pero tanto Claro, el sistema, la cuota HER como el sistema DONT, en esta cantidad de cargos, te da los mismos números. O sea, lo que hace el libro es mostrarte que tanto la cuota HER como el sistema DONT, por lo menos en estos casos, da los mismos candidatos, o sea, asigna de la misma manera los cargos a los partidos. El problema sería, que lo hablaba con la clase pasada, que yo en este momento no recuerdo cómo resolverlo, porque hay dos que sacan exactamente el mismo número, que son el cargo 5 o 6, que se les da los... Pero, por ejemplo, son 8 cargos, si sacamos la misma cantidad de votos, el 8 en los cargos 8 y 9, ahí no recuerdo cómo se resuelve, ¿sí? Así que, digamos, es importante entender esto. Después, lo que va más adelante vamos a ver es que hay una relación entre la magnitud del distrito, que tiene que ver con los cargos, y la proporcionalidad, y hay lo que se llaman rendimientos marginales decrecientes, que no es que mientras más cargos tenga, más escaños tenga, o sea, efectivamente va a aumentar la proporcionalidad de mi representación, pero llega un punto donde ya no hace falta tener más cargos para que tenga más o menos la misma representación, ¿sí? O sea, hay un momento donde más cargos no es proporcional la cantidad de cargos extra que yo tenga con la representación. Hay un punto donde se va como achatando, ¿sí? La curva, eso se llama rendimientos marginales decrecientes. A esto, a ver si se entiende. O sea, es esta curva, ¿sí? Al principio, tener más cargos hace que sea mucho más proporcional a la representación y después, ¡pup!, se cae y es todo lo mismo. No importa si yo sigo agregando escaños, es lo mismo, ¿sí? A eso voy. Bueno. Bueno, entonces es importante entender esto. Existen los criterios del cociente y del divisor. Uno se llama cuota HER, el otro es el sistema DONT, ¿sí? Que es el que nosotros conocemos. Después menciona algunos sistemas, como por ejemplo el alemán, que es un sistema mixto, que para algunos cargos dentro del, porque también esto lo habían comentado, nuestro sistema no es mixto porque, o sea, nosotros tenemos criterio de la proporcionalidad en la Cámara de Diputados, que es una de las cosas que votamos, pero para otros distritos es uninominal. Cuando votamos gobernador o presidente, el distrito es uninominal, ¿sí? Porque en el cargo de presidente todo el país es un distrito porque es un solo cargo. ¿Y se entiende? Es uninominal. Y cuando elegimos gobernador también es un solo cargo. Entonces toda la provincia es un distrito. Pero cuando votamos diputados es plurinominal, ¿sí?
entonces aplicamos una de estas proporciones. Entonces recuerden, alguien se la puso en la calle. Hay entonces el criterio del cociente, que sería la cuota Her, o del divisor, ¿sí? Y esta idea de que hay algunos sistemas parlamentarios, por ejemplo el Parlamento alemán, que tiene un sistema mixto. Ah, perdón, tengo que cortar la reunión porque ya se me está por terminar. Perdón que lo tendría que haber cortado justo después de explicar lo otro. Vamos a al segundo link, ¿sí? Bueno, ahí está. Ok, entonces, de nuevo, repito, perdón, método cociente, divisor, cuota Her, sistema DONT, y me había quedado pendiente esto del sistema mixto, así como por ejemplo alemán. Ustedes lo tendrán en alguna página un poco anterior. Yo lo del sistema mixto, para que vean los ejemplos, lo tengo en la página 210. Ustedes lo tendrán en la 202, por ahí, ¿sí? Que habla un poquito de los sistemas mixtos, dentro de cómo se asignan los escaños en el Congreso, ¿sí? Que depende qué es lo que estés buscando, vas a tener uno u otro, ¿sí? Bueno, ya con esto terminamos la primera parte y después vamos al concepto de la magnitud del distrito, ¿sí? La magnitud del distrito es básicamente, ¿sí?, el tamaño, ¿sí? La cantidad de cargos, ese concepto. Esto de que habíamos visto de que es uno o más cargos, ¿sí? ¿Qué quedaba acá? A ver. Bueno, cuando nos habla de la magnitud del distrito va a hablar, o sea, vamos a ver diferentes fenómenos que pueden surgir, ¿sí?, en relación a la magnitud del distrito. Algunos ya lo estuvimos hablando, ¿sí? Pero básicamente es una variable importante a la hora del criterio en cuanto a esto que estamos viendo como una característica importante de cada distrito, porque hay diferentes elementos que van a hacer de esto que pueda cambiar, ¿sí? Como por ejemplo, en Argentina, esto lo habíamos visto la clase pasada, pues yo esto ya se los adelanté un poco. Cuando habíamos hablado de el piso de diputados por provincia. ¿Cuál es el piso de diputados por provincia? ¿Se recuerdan esto? Lo habíamos hablado. 13.000, no, 16.500 el No, piso. el piso de diputados por provincia. De diputados por provincia. ¿16.500? Uno cada 16.500 habitantes. Ese es un criterio de distribución de cantidad de diputados, pero en la realidad funciona así, Sebastián. No, son mucho más. A veces No, son podría ser. menos, no son 3 diputados. No, esos son No, senadores. No. ay, perdón, claro, me estoy confundiendo. No, pero voy a otra cuestión. Imagínate que si fuese la misma cantidad de diputados que se da a una provincia grande, a una provincia chica, vos tendrías lo que, o sea, se trata de evitar eso porque se haría la tiranía de la mayoría, sobre todo en un país que tiene una distribución geográfica tan
con un lugar que tiene un peso tan específico, es lo mismo, siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, no sé si hay provincias chicas, pero pongámosle San Luis, con 500.000 habitantes. ¿Qué capacidad de representación tiene frente a la ciudad de Buenos Aires con 16 millones? ¿Sí? Bueno, entonces, en la Prácticamente nula reforma. sería. ¿Cómo? Prácticamente nula sería. Claro, nula. Entonces, más allá de que la provincia de Buenos Aires tiene algo así como 70 escaños, ¿sí? Eh, hay un piso, o sea, hay una cantidad mínima de diputados por provincia, ¿sí? Que son 5 en la Argentina. Entonces, hay provincias que están sobre representadas y otras que están subrepresentadas. Eso tiene una razón de ser. Tiene que ver con esto, con que, o sea, cuál sería la capacidad de representar los intereses de la provincia, por lo menos en una de las cámaras, si, o sea, serías aplastado absolutamente. Entonces, para tratar de tener algún criterio federal, se le da un piso de representantes a cada provincia, lo cual implica que hay otras provincias que están subrepresentadas, ¿sí? Como en este caso la provincia de Buenos Aires. Creo que la ciudad de Buenos Aires también estaba subrepresentada. Porque son territorios densamente poblados, ¿sí? Eh, Esto se produjo con la reforma del, no, en este caso, no. No recuerdo si fue en el 94 o fue anterior, gobierno, no me acuerdo, no. Por las dudas, lo voy a averiguar, ¿sí? Si fue con los 90. Pero, digamos, Menem entendía muy bien este juego político, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, este concepto le permite negociar mejor con provincias chicas, porque lo que les tiene que dar a cambio es menos que negociar con una provincia grande, ¿sí? ¿Se entiende? Menem era el rey de hacer esto. Era, puedo ir consiguiendo pingos de a 5 diputados por acá, por allá, y te arreglo con esto, te doy una exención impositiva por acá, te doy una transferencia automática por acá, y esto, en vez de negociar con un monstruo como la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Donde todo es muy difícil. A este fenómeno de sobrerepresentación o subrepresentación, tiene que ver con la magnitud del distrito y se le llama malapportionment, ¿sí? Que es el fenómeno de sobre o subrepresentación. Y es parte de una característica de la magnitud del distrito, ¿sí? O sea, cuando hablemos de los fenómenos relacionados a la magnitud del distrito, vamos a hablar de dos fenómenos básicamente acá, ¿sí? Uno es el malapportionment, que es el que estamos viendo ahora, que es el criterio de sub o sobre representación, que puede dar una cantidad de cuestiones en el medio, y después vamos a ver el otro. Quedémonos ahora en el concepto de malapportionment, ¿sí? ¿Cómo se escribe, profe? Portionment. Malapportionment con doble P. ¿Con doble P dijo? Malapportionment, sí, con doble P. Que básicamente es esto, es el concepto de desproporción, ¿sí? Ahí puede haber una desproporción positiva o negativa. Por ejemplo, en el caso de las provincias chicas, la desproporción es positiva. En las provincias grandes hay una desproporción negativa para atenuar esto, ¿sí? Y esto no solamente sucede, por ejemplo, en nuestro sistema con la distribución de diputados. Otro lugar donde encontramos un mal apportionment es en el colegio electoral norteamericano, ¿sí? Cuando se vota a presidente, ¿se acuerdan que habíamos visto el concepto del colegio electoral? Que, digamos, la gente vota a candidatos que van a ir a un lugar a votar, ¿sí? Por aquella persona que va a salir electa presidente, que acá también no hubo colegio electoral. No es un El voto sistema que tiene directo. Estados Unidos ¿no? Claro, es un tipo de voto directo diferente, que no es voto directo yo el candidato, sino voto un candidato que va a votar. Bueno, pero ¿cómo se divide en la cantidad de candidatos que va a tener cada distrito? ¿Sí? Bueno, hay distritos grandes que tienen menos cantidades de representantes y hay distritos chicos que tienen una desproporción positiva. ¿Sí? Esto es un mal apportionment. ¿Por qué se hace esto? De nuevo, porque si no, vos tendrías una desproporción de los distritos grandes en relación a los distritos chicos. ¿Sí? Entonces, por eso es que, por ejemplo, cuando ganó Trump,
Trump ganó con menos votos, ¿sí? Eso, que Hillary Clinton. O sea, ¿cómo puede ser que una persona haya sacado menos votos y haya ganado? Y porque Trump ganó en distritos donde hay menos población, pero hay más distritos, hay un malapportionment positivo, ¿sí? Generalmente, así como acá, o sea, acá vos tenés, por ejemplo, muy condensado un tipo de voto en Ciudad de Buenos Aires y en lugares metropolitanos tienen un tipo de voto. No es la misma distribución en Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene la particularidad de que el voto demócrata, generalmente es el voto más, por así decirlo, progresista, está condensado en la costa este, en la costa oeste, ¿sí? Y en algunos lugares aparte, como por ejemplo Chicago, que son los lugares generalmente más sofisticados. Pero el centro de Estados Unidos suele tener un voto extremadamente conservador, ¿sí? Y tiene que tener una densidad de población mucho más chica. Entonces, eso lo que hace es que hay un mal apoyo, hay una desproporción positiva para que los lugares grandes no aplasten a los chicos, ¿sí? Y lo que se llama el Midwest, por ejemplo, el centro de Estados Unidos no hay tanta cantidad de población como como en los puntos, pero la cantidad de diputados, la cantidad de representantes en el colegio electoral es mayor, justamente para tratar de buscar atenuar esta desproporcionalidad, ¿sí? Y Trump en esos lugares ganó. Si uno ve la distribución de los votos en Estados Unidos, ve que la parte de los costados son azules, generalmente se asigna el color azul al demócrata y el rojo al republicano. Las puntas son azules, un poquito arriba todo lo que es Nueva Inglaterra, esos lugares son todos demócratas y el centro es más que nada rojo, ¿sí? Y un poquito abajo también lugares como Texas, esos lugares tienen tendencia a tener un voto más republicano, ¿sí? Históricamente. Pero bueno, este es otros lugares donde ustedes pueden encontrar el malapportionment o la desproporción, ¿sí? Del voto. Y el otro fenómeno relacionado a la magnitud del distrito tiene que ver con el trazado del distrito electoral, ¿sí? ¿Cómo vamos a fragmentar el territorio en relación a distritos electorales y los votos que van a tener ahí? Y trazar el distrito electoral en base a los intereses específicos se llama gerrymandering, ¿sí? Tiene un nombre medio complejo que tiene que ver con un político californiano del siglo XIX que se llamaba Eldridge Gerry, ¿sí? Que tenía la particularidad de empezar a reformar, porque igualmente esto es importante entenderlo, en Estados Unidos la manera de trazar los distritos electorales es diferente, sí que acá. O por lo menos necesitan, sucede de manera más a menudo de lo que sucede acá. Se puede alterar de manera más simple el trazado del distrito, ¿sí? También mencionaba, porque acá, por ejemplo, comentaban la idea que existe hace mucho tiempo de fragmentar la matanza, porque la matanza tiene un peso específico que es como, siempre está esa idea de que el que gana la matanza gana la provincia, el que gana la provincia gana la... O sea, es una cuestión en cadena que es muy difícil de romper, ¿sí? Y la matanza tiene o sea, la matanza tiene como 2 veces la población de San Luis, más o menos, o 2 o 3 veces la población de San Luis, para que tengan una idea, ¿sí? Es un distrito muy fuerte en sí mismo, ¿sí? Entonces hay muchos proyectos para fragmentar a la matanza, ¿sí? Y tratar de que no sea un bloque así solo. Pasa lo mismo con la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Siempre se dice que la provincia de Buenos Aires es inviable, es imposible, ¿sí? Una provincia del tamaño de un país como España y que un gobernador pueda estar en todos los lugares y poder resolver todos los problemas, ¿sí? Entonces, el gerrymandering tiene que ver con el trazado, hacerlo de una manera que sea tendiente a intereses propios, ¿sí? Le llamaban, hay una historia de que le llamaban la salamandra porque la manera en la que agarraba los distritos era como, ahí en los mapitas lo tienen, ¿sí? Como que, a ver si se puede ver. ¿Ven que hay como pequeños hilitos que unen? Bueno, eso es porque no hay ninguna justificación para unir esos dos lugares, simplemente que el electorado lo beneficiaba, entonces hacemos un distrito raro con una forma extraña. Pero bueno, el fenómeno del gerrymandering está relacionado a el trazado de distritos electorales en relación a los intereses de aquella persona que tiene palanca en la capacidad
de trazar el distrito. Poder ir ganando territorios electorales en base a los intereses propios, ¿sí? También yo me acuerdo que comenté en la clase pasada, no sé si alguno vio ¿por qué digo que es diferente acá que en Estados Unidos? Hay una serie que no tiene nada que ver con esto, que se llama Wild Wild Country, que es muy interesante, de un grupo religioso, un grupo, en ese momento era como de la nueva onda de toda la, digamos, esta mezcla de religiones orientales, como sería acá, qué sé yo, el arte de vivir y ese tipo de cuestiones, que básicamente tomaron control de un pueblo, sí, en Estados Unidos. Hasta le cambiaron el color le cambiaron el nombre al pueblo, le cambiaron el color a la policía, construyeron un aeropuerto propio, están construyendo una ciudad enorme y seguía cayendo gente, ¿sí? Era el líder. Exactamente, de ahí El líder viene la es bueno. historia. Pará, porque el spoiler alert, porque al líder siempre le ponen un nombre tipo, no sé, el líder era un tipo que había estudiado religión, historia de la India y terminó viajando a Estados Unidos. Y no sabían cómo frenarlo, o sea, los grupos empezaron a armarse, habían tomado control de un pueblo y se estaban extendiendo. Y pudieron votar un intendente, digamos, y se estaba expandiendo. ¿Y qué pasa? La provincia, lo que sea la provincia, el Estado, decide, pues se estaba convirtiendo en un problema a nivel estatal, disolver al pueblo, o sea, ya que no tengan capacidad de elegir un intendente y asimilarlo dentro de otro pueblo para liquidar, porque seguían creciendo y empezaron a, o sea, al pueblo ponerle que le llamaron, ponerle que tenía un nombre muy tradicional norteamericano, qué sé yo, no sé, no se me ocurre nada en este momento, Madison, y pasó de llamarse Madison a llamarse Brahmaputra, ¿sí? El coso. Bueno, terminaron corriendo a este tipo porque tenía muchos casos de abuso y qué sé yo. ¿Y quién es? Cuando volvió a la India se cambió el nombre y se convirtió en Osho. Es el de los libros de autoayuda, bueno, es ese. Que se tuvo que escapar rajando a Estados Unidos, que es el caso. O sea, es el líder. Es lo mismo del líder, el que está basado en ese caso. Sí, sí, sí. Y dicen que la serie también de B, Invasión Extraterrestre, está basada en ese caso. Y después desapareció todo de los medios. Es muy interesante, si lo quieren ver, está en Wild Wild Country. Está en Netflix, para que lo vean. Pero bueno, esto tiene que ver con el trazado. Fíjense que en este caso el trazado vino al revés. Vino del lado de poder disolver la capacidad de un lugar para autogobernarse que se estaba convirtiendo en una cosa aparte de lo que es Estados Unidos, ¿sí? Claro, para evitar que le suceda lo que sucede, por ejemplo, con Cataluña o con la mitad de Canadá. Sí, no tendrían esa capacidad porque, o sea, no, en Estados Unidos no existe ese peso propio, son diferentes los sistemas, pero sí desviarse de lo que era, o sea, porque había digamos, toda esta gente viajó y se estableció ahí y le tomaron control del pueblo y el pueblo, mismo la gente del pueblo decidió hacer suicidio del Sí, pueblo, digamos, lo digamos. estaban colonizando, Lo digamos. estaban colonizando. Y los del pueblo decidieron, ok, si tengo que desaparecer como pueblo, desaparezco, pero sacame a esta gente de acá. O sea, no quiero más que tengan la capacidad de decir, porque o sea, empezaron a decir. Medida desesperada para situaciones desesperadas. Exactamente, no, es que están ellos hablando del respecto. O sea, no quiero que desaparezca mi pueblo, pero no quiero más a esta gente acá. Porque les tomaron, también dicen que la serie B Invasión Extraterrestre estaba inspirado en eso, como, bueno, que como que tenía mucho que ver con eso. Es una locura, pero bueno, pasó. Entonces es importante entender esto, el trazado del distrito es relevante, ¿sí? Nosotros no tenemos tanta capacidad de establecer, o es mucho más difícil, los costos de transacción para establecer los trazados electorales en Argentina pueden ser un poco más elevados, pero hay lugares como Estados Unidos donde no lo es tanto, ¿sí? Así que bueno, de nuevo, volvemos. Los dos modelos, estas variables que tenemos en relación a la magnitud del distrito son el gerrymandering, que es el trazado del distrito, y el malapportionment, que es la desproporción, ¿sí? En el distrito. Después, otro de los puntos a los que hace referencia tiene que ver con el tipo de candidaturas, ¿sí? Más que nada, cuáles son los tipos de candidaturas o cómo se van a establecer las fórmulas, ¿sí? De candidatura que conocemos. Y tenemos un par. El tipo el sistema que nosotros conocemos, cómo se hacen las listas acá, se llaman cerradas y bloqueadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que una lista sea cerrada y bloqueada?
No se puede modificar a los Efectivamente. candidatos. Efectivamente. En la lista, por ejemplo, de diputados, nosotros lo conocemos como lista sábana, ¿sí? Nosotros tenemos una lista de diputados que tienen un orden específico y nosotros no podemos alterar ese orden, ¿sí? No podemos hacer nada con esa lista. Ese modelo viene de una tradición de los partidos de masas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el debate hacia cómo iban a ser los candidatos y el orden que iban a tener los candidatos, o sea, el orden no es al azar, ¿sí? No es que están ahí al azar, no. Piensen que el orden de candidatos tiene que ver con cómo se van a ir distribuyendo los escaños. Si yo tengo en el sistema donde el escaño 1, 2, 3, 4, y tienen un orden esos escaños, bueno, esos escaños van a ir de la mano cómo se van a ir asignando a los candidatos que vos pongas en el primer orden. Obviamente que el primer diputado de cada partido es el que más probabilidades tiene de ingresar. Y así, o sea, a veces entran todos y a veces no entra ninguno, ¿sí? Pero digamos que el orden de los candidatos establece la probabilidad de ingresar que tengan con relación a los votos que saquen. ¿Se entiende? Entonces, el modelo de listas cerradas y bloqueadas es un modelo que se aplica acá, que es relativo en otros lugares, esto ya no existe, que está relacionado a los partidos de masas. ¿Por qué? Porque el debate sobre los candidatos y el orden de los candidatos se realiza hacia dentro del partido, ¿sí? No en las elecciones. Entonces, a vos te dan la propuesta cerrada porque el partido político es el que tiene el peso más importante. Y nosotros no tenemos la posibilidad de elegir nada, solamente elegir esa lista o elegir otra lista, ¿sí? Pero hay otros sistemas que no son así. Hay otros sistemas que se llaman listas cerradas y desbloqueadas, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que una lista sea cerrada y desbloqueada? Bueno, implica, digamos, dos caras de la misma moneda. Por un lugar, yo puedo establecer las preferencias. Puedo decir cuál es el candidato que a mí más me gusta de la lista de diputados. Por ejemplo, si vos tenés una lista vos querés votar a una lista de diputados, pero hay un candidato, el primer candidato, que es un desagradable, que lo odias y que dijo unas barbaridades terribles. Y vos sabés que ese tipo, si votás esa lista, va a entrar, ¿sí? Y quizás en el último lugar hay una persona que te simpatiza y decís, esta persona claramente no va a entrar porque está última, ¿sí? Bueno, hay sistemas que te permiten, por ejemplo, dos cosas. Poner a ese candidato que está último primero, ¿sí? En la lista de preferencias, que vos tengas, o sea, que haga valer más tu decisión en esa lista. Y si querés, dependiendo del modelo, algunos que lo permiten y otros que no lo permiten, que puedas tachar al que no querés. O sea, quiero que entren todos menos este. Entonces lo tachás, ¿sí? A este desagradable no lo quiero en esta lista. ¡Pum! Y lo tachás, ¿sí? Eso es una lista cerrada y desbloqueada. ¿Por qué? Porque el pool de candidatos vos no lo podés cambiar, pero sí podés alterar el orden y hasta podés en algunos casos tachar aquel que no quieras. No podés agregar uno que quieras que no está, pero podés sacar uno que no te guste, ¿sí? Esto genera algunos fenómenos, ¿sí? Particulares. Digamos, hay sistemas que esto lo que produce es que haya una lucha misma entre los candidatos a diputados, ¿sí? Que se peleen entre ellos, lo cual hay mucho esfuerzo político metido en el medio, ¿sí? Generalmente esos esfuerzos, el electorado no tiene nada que ver en eso, sino que es una rosca, acá se le conoce como rosca, ¿sí? Pero si el electorado forma parte de esa toma de decisión, tienen que salir a publicitarse. Y esto de nuevo, por un lado, eleva los costos hacia adentro, porque hay una lucha intestina en el partido que en vez de orientar toda la energía en ponerla para diferenciarse o establecerse su superioridad frente a otro partido, están luchando hacia adentro. Y en segundo lugar, el otro fenómeno que genera es que la alta visibilidad de un candidato puede generar algo muy bueno o algo muy malo, porque puede generar mucho rechazo. A veces genera las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y esto puede hacer que al mismo candidato lo pongan primero y lo tachen al mismo tiempo. Y en este fenómeno surge otro en el medio, y es que aquellos candidatos que nadie conoce puedan ingresar justamente porque nadie los conoce. Entonces son como comodines que aparecen ahí, ¿sí? Son dinámicas particulares de diferentes sistemas. La lucha intestina de los candidatos también puede generar un alto nivel de imagen positiva o alto nivel de rechazo, ¿sí?
Pero además puede ser que acceda a alguno que simplemente está ahí porque no lo odias ni lo crees, ¿sí? En esas listas. Pero bueno, para que se entienda. Esto permite, hay mayor capacidad de toma de decisión del electorado sobre la lista, pero bueno, complejiza el escrutinio también, porque, o sea, no sé si alguno tuvo que estar ahí, digamos, el presidente de mesa o lo que sea, y los votos hay que escrutinarlos y, o sea, lleva mucho más tiempo porque hay que establecer cuál es el orden de preferencias, hay que ver si hay alguno que está tachado, acá hay mucho este tema de impugnar el voto, eh, eleva los costos de transacción, sería en términos de, de política, de lo que se llama rational choice, eleva los costos de transacción política, ¿sí? Sí, hace más engorroso el proceso, digamos. Efectivamente. Y después tenemos lo que se llama listas abiertas. Una lista abierta básicamente es un sistema en el cual a vos te dicen, mira, yo te doy este pool de candidatos, ¿sí? De diputados. Vos elegí acá. Me tenés que elegir, no sé, 10. Y yo te doy una lista de 30. Bueno, elegí los 10 que más te gusten y además puedes ponerlos en el orden que vos quieras, ¿sí? Dependiendo del sistema. Te los voy a dar para que... Eso se llama panaché, ¿sí? El sistema se llama panaché, en el cual vos vas a tener la capacidad de elegir los candidatos que vos quieras de este pool, ¿sí? Y es, digamos, el sistema más... el que le da más libertades al electorado, ¿sí? ¿Cómo es? Entonces se proponen determinado número, Son diferentes modelos, ¿sí? pero la lista Uno es abierta. el nuestro es el de listas cerradas y bloqueadas. Nosotros no podemos elegir a los diputados que van a ingresar a esa lista y no podemos elegir el orden. Después tenés un modelo que es cerrado y desbloqueado, que podemos, o sea, no podemos elegir a los candidatos, pero podemos elegir el orden y a veces podemos tachar algunos que no nos gusten, no podemos incluir a aquellos que nos gusten. Y en último lugar tenemos lo que se llama lista abierta o panache, que es un sistema en el cual podemos elegir de un pool de candidatos los cuales nosotros querramos, ¿sí? Y otra y para terminar, ¿sí? En cuanto a estas características, y ese es el último punto de la clase, nos habla del concepto de la barrera legal, ¿sí? La barrera legal, ¿qué implica? Es el umbral mínimo de votos para que vos tengas acceso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las PASO también se aplica es una manera de limpiar, para que no tengamos una cosa tan grande de listas, las PASO limpian a los partidos que no llegan a ese umbral mínimo, ¿sí? ¿Se entiende? El umbral mínimo es importante para no... es lo que permite... ¿Se acuerdan cuando vimos la clase pasada en los sistemas parlamentarios o en los sistemas semipresidencialistas? El concepto de fragmentar el voto, o sea, la capacidad de representación, siempre hay un punto de equilibrio entre la capacidad de representación y la capacidad de gobernar. Si nosotros fragmentamos demasiado el voto, es muy difícil la gobernabilidad, ¿sí? Porque tenemos el poder atomizado en diferentes grupos, entonces tenemos que encontrar un punto de equilibrio de representación. Bueno, eh, por eso existen umbrales mínimos, ¿sí? Si no sería un quilombo. Entonces, mínimo tenés que tener para pasar esa barrera, qué sé yo, creo que en la Ciudad de Buenos Aires eran 60.000, creo que en la Ciudad de Buenos Aires son 60.000 votos para acceder a las elecciones generales, una cosa así. Pero bueno, hay un umbral porque vos necesitas pasar ese umbral para tener una capa. Hay lugares donde vos podés bajar el umbral. Y si bajás el umbral, aumentás el nivel de representatividad. Pero eso también va a fragmentar a tu sistema político, lo cual va a hacer más difícil la gobernabilidad y va a pasar esto que Sebastián habías mencionado tanto, que es la parálisis institucional. O sea, la parálisis legislativa puede ir de la mano de la fragmentación política, ¿sí? O que aumente el poder de algunos grupos chiquitos de poder negociar. Eso tiene que ver con el juego político. Por eso se le llama ingeniería política. Y es cómo vamos a diseñar un sistema o cómo arreglamos un sistema que está medio roto para que podamos todos tener un punto intermedio entre que nos sintamos representados y que se pueda gobernar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Obviamente que hay un montón de
información. Esto es como una introducción, pero está buenísimo que lo vean esto en el CBC, porque la verdad es que yo esto lo vi mucho más adelante en la carrera, ¿sí? Pero por lo menos que tengan idea de que esto existe, ¿sí? De que estas cuestiones... yo en algún momento vi algo de esto, de que sepan de que esto está ahí, ¿sí? De los sistemas electorales. Porque uno generalmente suele aprender sistema electoral argentino. Y siempre yo repito lo mismo, uno tiende a pensar de que todos los sistemas se parecen al de uno. Y la realidad es que no, está fantástico estudiar de que hay un montón de sistemas diferentes y hay diferentes criterios de representación, ¿sí? Y el sistema y que nosotros tenemos es uno. En algunas cosas estará bien y en otra para mí está bastante atrasado. Pero bueno, o responde a fenómenos históricos, ¿sí? De cómo se fue estableciendo el poder y los criterios de representación del poder en nuestro país, ¿sí? Por ejemplo, uno tiende a pensar, cuando yo era chico pensaba que todos los países eran federales. Los países no son federales. En el mundo creo que son 30 los países federales, ¿sí? Son pocos para que uno piense que todo el mundo es federal. No, o sea, el federalismo está relacionado a la preexistencia de diferentes unidades políticas que decidieron por una cuestión histórica andarse bajo un mismo sistema, ¿sí? Generalmente los países federales tienen que ver con fuertes autonomías regionales, qué sé yo, Estados Unidos, Argentina, Rusia, pero piense que tampoco tiene que ver, porque uno piensa que tiene que ver con una cuestión territorial, que puede estar en Argentina, Rusia y Estados Unidos son 3 países grandes, pero Suiza es un país federal, ¿sí? De hecho, creo que es el único país federal en Europa. O ahí en Europa Occidental, ¿sí? La mayoría son unitarios. Pero bueno, eso será otro tema para otro momento, pero para entender que no todo es igual, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la clase. Como verán, es bastante cortito y al pie. Esto, a mí lo que me interesa sobre todo es que entiendan la diferencia de lo que es un distrito uninominal, distrito plurinominal, cuál es el criterio para cada uno de los distritos, ¿sí? La magnitud del distrito, ¿se acuerdan de ese número, ¿sí? De escaños? Esta idea de, si es un distrito uninominal, no puedo aplicar un criterio proporcional por una cuestión lógica que no hay, porque a veces lo pongo esa pregunta en el parcial y es una pregunta, o sea, no quiero hacer una pregunta capciosa, pero es como, es un criterio mínimo que necesito de comprensión para esta clase, ¿sí? Y bueno, y después estos fenómenos que pueden aparecer, el malapportionment, el gerrymandering, ¿sí? ¿Qué hablamos cuando hablamos de listas cerradas y bloqueadas? ¿Qué sería una lista cerrada y desbloqueada? ¿Sí? ¿Se entiende? Diferentes modelos. Bueno, ¿alguno le quedó alguna consulta, algo que quiere agregar a la clase de hoy? Yo, Juan, te quiero hacer una Sí, consulta, pero no es respecto a la clase, sí, sino es para saber si hay fecha ya del segundo parcial, qué temas van a sí. entrar, A y ver, sé que no están las notas del primero, pero también si hay fecha de recuperatorio. En mi pido, te caso, sé que me fue pésimo, entonces pido tengo que enfocar. pido disculpas porque, bueno, estamos teniendo criterios de sincronización. Pido disculpas que todavía no están disponibles la nota, pero bueno, o sea, yo creo que en esta semana las vamos a tener, les pido mil disculpas. Mira, en cuanto a las fechas del segundo parcial, yo les paso la fecha que tengo en el calendario, pero tómenlo con pinzas, porque les pasé una fecha del primer parcial y después fue otra. Y lo último que quiero es que piensen que es una fecha y no vayan a rendir por eso, ¿sí? Entonces, les paso como para que más o menos lo tengan en cuenta, pero tómenlo con pinzas. La fecha que a mí me figura en el cronograma es el 6 de julio, ¿sí? Junio, julio. Julio me figura. Para que tengan en cuenta. Y sí, porque si fuese junio sería mañana. Por eso. 6 de julio. Y en el medio nos cae el lunes 19, feriado por el 20 del Día de la Bandera. Así me figura acá. Pero bueno. Vieron que la otra fecha que les pasé, después me terminaron a último momento cambiando la fecha, ¿sí? Entonces lo que yo no quiero es que ustedes tengan una fecha en la cabeza y después les caiga otra fecha. Así que tómenlo con pinzas, ¿sí? Lo bueno de esto es que venimos adelantados con las clases como al principio. Yo había
adelanté, ¿viste? Porque tendríamos una clase introductoria y... o no, creo que la clase introductoria la tuvimos. Pero bueno, hubo un par de temas que los condensé y eso permitió que estuviésemos tranquilos con el tema del itinerario, ¿sí? Y no sé realmente cómo vendrán con Oscar. La otra clase me dijo que no tuvieron clase el jueves pasado, ¿puede ser? Sí, Sí, no tuvimos, ni es la segunda pero clase. Eso, la verdad que él no les va a tomar temas que no hayan podido ver. Pero bueno, por lo menos conmigo venimos bien en cuanto al contenido. ¿Sí? Que voy a tratar de subsanar algo último momento, si puedo, de cosas que no hayamos visto, sobre todo de filosofía política. Em, pero bueno, para que lo tengan en cuenta eso. Y en cuanto a los parciales, les pido mil disculpas. Yo quiero creer que esta semana los vamos a tener. ¿Sí? Pero bueno, todavía queda un tramo, nos queda un mes todavía para el segundo. Y fecha del recuperatorio no me figura acá en el... Sí, mentira, estoy mintiendo. Figura, pero de nuevo lo agarro con pinzas, ¿sí? Mariel, a mí la fecha que me figura de recuperatorio es el jueves 13 de julio. Pero para mí, de nuevo, agarrarlo con pinzas, ¿sí? Y en el caso, suponte, Juan, se aprueba el segundo parcial Sí. y tiene uno desaprobado el primero. En recuperatorio tendría que ir al del primero o se promedia la nota y si da no hace falta ir a recuperatorio. Son dos cosas diferentes. A ver, si vos te sacaste menos de 4, tenés que obligatoriamente ir a recuperatorio. Y ahí vas a recuperar el primero, ¿sí? Me parece que vos estás confundiendo promocionar con aprobar. Son dos cosas diferentes. Ah, es verdad. Una cosa es promocionar. Para promocionar vos tenés que tener mínimo 6 y 7, ¿sí? Si vos tenés 10 y 4, no se promociona. Vas a final, ¿sí? Y tampoco podés tomar el recuperatorio, si te sacaste menos. Va, qué sé yo, eso depende del caso de cada uno, pero hay otras facultades. Yo doy clase en otras facultades donde te permiten elevar tu nota, ¿sí? Qué sé yo, si alguno quiere. Pero en general, tampoco es tanto drama ir al final. Es más corto, de hecho. Eh, pero bueno, o sea, tenés que tener 6 y 7 para promocionar, ¿sí? Si tenés 6 y 6, no se promociona. Si tenés 5 y 8, tampoco, ¿sí? Y 10 y 4, tampoco. Entonces, si vos te sacaste menos de 4 en uno y, no sé, y 7 en otro, bueno, vas a recuperatorio del primer parcial, del parcial que tengas, ¿sí? No podés recuperar los dos parciales, podés recuperar uno, ¿sí? ¿Se entiende? Clarísimo. Sí, perfecto. Ok, bueno. Y entonces a mí me figura el jueves 13 de julio. Sinceramente, yo agarraría esa fecha con pinzas, ¿sí? Teniendo en cuenta nuestra experiencia anterior. Porque, digamos, o sea, piensen que yo para poder ir a tomar el examen, a mí me tienen que habilitar un aula, no es que yo pongo esta fecha, ¿sí? Porque no tenemos sede, estamos dando... Esto es una particularidad que la mayoría no la tiene, ¿sí? De seguir teniendo clases virtuales. Como nosotros, hasta que terminen de construir la sede de Constitución, bueno, estamos en esta. Por eso les digo, tómelo con pinzas. Porque a último momento me pueden pasar otra fecha, ¿sí? Y lo último que quiero es que ustedes no rindan por una equivocación. Bueno, ¿alguna otra consulta que les haya quedado en el tintero? no, profe. Bárbaro. Bueno, Todo claro. si no hay ninguna consulta más, doy por cerrada la clase y que tengan una muy buena semana. ¿Sí? Bueno, muchas Chao, gracias Juan. igualmente. Chao. No.